Dicen que la curiosidad mató al gato, pero en mi experiencia, mis queridos amigos, la curiosidad es a menudo el único salvavidas que nos queda cuando la intuición nos grita que algo anda terriblemente mal en nuestro paraíso personal. Mi nombre es Laura, o al menos esa era la mujer que yo creía ser antes de abrir aquella puerta prohibida que cambió mi destino para siempre. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Javier, el hombre perfecto con el que me había casado tras un romance de cuento de hadas, me entregó las llaves de nuestra nueva y majestuosa casa victoriana en las afueras de la ciudad. Era una propiedad inmensa, llena de luz, jardines y promesas de futuro, pero venía con una única, extraña y oscura condición. Javier, sosteniendo mi rostro con sus manos cálidas y mirándome con esos ojos verdes que solían derretirme, me dijo con una seriedad que heló mi sangre por un instante: «Laura, mi amor, toda esta casa es tu reino. Puedes redecorar, pintar y cambiar lo que desees, pero el sótano es mi espacio de trabajo privado. La puerta siempre estará cerrada. Prométeme, por lo más sagrado, que nunca intentarás entrar ahí». Al principio, aquella prohibición me pareció excéntrica, pero inofensiva. Javier era un arquitecto restaurador de renombre y siempre me había dicho que trabajaba con químicos peligrosos y planos antiguos y frágiles que requerían condiciones atmosféricas muy específicas. «Es por tu seguridad, cariño», repetía cada vez que mis ojos se desviaban hacia esa pesada puerta de roble reforzado al final del pasillo de la cocina. Una puerta que desentonaba con la elegancia del resto de la casa por sus 3 cerrojos de seguridad industriales. Yo, cegada por el amor y la gratitud de haber encontrado a un hombre que me había sacado de la pobreza y la soledad tras la muerte de mis padres, acepté su regla sin rechistar. Sin embargo, el subconsciente es un enemigo silencioso que no descansa. Por las noches, cuando el silencio envolvía la casa, a veces creía escuchar sonidos provenientes de las profundidades de la tierra, sonidos que no se parecían al rasgueo de un lápiz sobre papel, sino más bien a zumbidos eléctricos y, en ocasiones, algo que mi mente se negaba a clasificar: sollozos ahogados. La vida continuó con una normalidad casi asfixiante. Javier era el esposo modelo, atento, cariñoso y generoso, llenando la casa de flores frescas y regalos costosos, pero su obsesión con la privacidad del sótano crecía con cada semana que pasaba. Si yo me acercaba demasiado a esa zona de la casa para limpiar, él aparecía de la nada, con una sonrisa tensa, y me guiaba suavemente hacia otra habitación. «No te preocupes por eso, yo me encargo de la limpieza de mi estudio», decía, y cerraba la puerta tras de sí con llave, incluso si solo iba a estar dentro 5 minutos. Esa cautela extrema, esa vigilancia perpetua, comenzó a sembrar una semilla de duda en mi corazón. ¿Qué clase de trabajo arquitectónico requiere tal nivel de secretismo? ¿Por qué nunca traía planos a la mesa del comedor como hacían otros colegas suyos? La duda se convirtió en sospecha, y la sospecha en una obsesión que me consumía lentamente, hasta esa fatídica mañana de martes en la que el destino, o quizás el karma, decidió intervenir. Javier había recibido una llamada urgente de un cliente importante en la ciudad. Al parecer, una estructura histórica estaba a punto de colapsar y requerían su presencia inmediata. Lo vi correr por la casa, recogiendo sus maletines y planos con una prisa inusual. Visiblemente estresado y distraído, me dio un beso rápido en la frente, murmuró un «te amo, vuelvo en la noche» y salió disparado hacia su auto. Lo observé desde la ventana de la cocina hasta que su vehículo desapareció tras la curva del camino de entrada. Me giré para prepararme un café y tratar de calmar mis nervios, cuando algo metálico brilló sobre la isla de mármol de la cocina. Mi corazón dio un vuelco violento. Allí, olvidadas junto a su taza de café a medio terminar, estaba su llavero principal. Y colgando de él,
distinguible por su tamaño y su forma antigua de hierro negro, estaba la llave del sótano, la llave prohibida, la llave que él guardaba siempre en su bolsillo o bajo su almohada. Ahora estaba ahí, indefensa y tentadora, mirándome. Antes de que Laura extienda su mano temblorosa hacia esa llave que abrirá las puertas del infierno, quiero hacerles una pregunta directa. ¿Alguna vez han sentido que la persona con la que duermen guarda un secreto capaz de destruirlos? Esa intuición punzante en el estómago nunca miente. En este canal, Relatos de Don Sebastián, nos dedicamos a descubrir esas verdades ocultas que se esconden detrás de las puertas cerradas de la vida cotidiana. Si te apasionan las historias de misterio, traición y justicia divina, te invito a suscribirte ahora mismo, activar la campanita y dejar tu like. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, porque lo que Laura está a punto de encontrar allá abajo supera cualquier pesadilla que puedan imaginar. Sigamos con ella, porque sus dedos ya están rozando el metal frío. Tomé la llave con una mano, que temblaba tanto que tuve que usar la otra para sostener mi muñeca y evitar que se me cayera al suelo. El metal se sentía antinaturalmente frío, pesado, cargado de una energía negativa que me erizó los vellos de la nuca. Sabía que estaba traicionando la confianza de mi esposo. Sabía que si él regresaba y me encontraba, las consecuencias serían catastróficas. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Caminé hacia la puerta de roble al final del pasillo, como una condenada caminando hacia el cadalso, con cada paso resonando en mis oídos como un tambor de guerra. Me detuve frente a la madera oscura. Respiré hondo para llenar mis pulmones de valor y tras mirar una vez más hacia la entrada principal para asegurarme de que estaba sola, introduje la llave en la cerradura superior. El mecanismo giró con un clic suave y aceitado, sorprendentemente silencioso para una puerta tan robusta, como si la casa misma quisiera que yo entrara. Al abrir la puerta, no me recibió el olor a humedad o a polvo que uno esperaría de un sótano convencional, ni tampoco el olor químico fuerte que Javier usaba como excusa para su trabajo. Lo que salió de esa oscuridad fue una ráfaga de aire gélido, climatizado artificialmente, que traía consigo un aroma perturbadoramente familiar. Olía a vainilla y lavanda. Era exactamente el mismo perfume que yo usaba desde que tenía 15 años. Una mezcla específica que mi madre me enseñó a preparar con aceites esenciales y que Javier siempre decía adorar. Ese detalle, aparentemente romántico, hizo que se encendieran todas mis alarmas internas, porque su taller de trabajo olería a mi perfume personal. Encendí la linterna de mi teléfono, pues no encontraba el interruptor de la luz en la entrada, y comencé a descender por una escalera de caracol metálica, moderna y silenciosa, que no se correspondía con la arquitectura antigua de la casa. La escalera parecía interminable, bajando mucho más profundo de lo que los cimientos de la casa deberían permitir. Era como descender a un búnker subterráneo diseñado para resistir el apocalipsis. Al llegar al final de los escalones, mis pies tocaron un suelo de linóleo inmaculado, clínico, brillante. Tanteé la pared buscando un interruptor y, al encontrarlo, una serie de luces LED blancas y potentes parpadearon antes de iluminar la estancia por completo. Lo que vi me dejó paralizada, con la boca abierta y el cerebro incapaz de procesar la información. No había mesas de dibujo, ni planos arquitectónicos, ni herramientas de restauración. El sótano era un espacio diáfano, enorme, dividido por paredes de cristal transparente. Y lo que había detrás de esos cristales no era dinero, ni drogas, ni armas. Era un museo dedicado enteramente a una sola persona. Avancé lentamente, sintiendo que las piernas me fallaban, acercándome a la primera sección de aquel macabro santuario. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos, tal vez miles de ellas,
meticulosamente enmarcadas y ordenadas cronológicamente. Me acerqué a la primera fila y tuve que taparme la boca para no gritar. Eran fotos mías, pero no eran fotos de nuestra boda o de nuestros viajes juntos. Eran fotos mías de cuando tenía 18 años, saliendo de la universidad, 5 años antes de conocer a Javier. Había fotos mías comprando el pan, esperando el autobús, riendo con amigos que ya no veía, incluso fotos tomadas con teleobjetivo a través de la ventana de mi antiguo apartamento de soltera. Javier no me había conocido por casualidad. En aquella cafetería hace 2 años, como siempre me contó. Él me había estado observando, estudiando y cazando durante casi una década. El horror se intensificó a medida que avanzaba por la galería de mi propia vida robada. Había vitrinas de cristal selladas herméticamente que contenían objetos que yo creía haber perdido años atrás. Mi bufanda roja favorita que desapareció en un invierno de 2018, un cepillo de cabello que creí haber olvidado en un hotel, incluso un diario íntimo que escribí tras la muerte de mi madre. Javier había estado recolectando trofeos de mi existencia mucho antes de presentarse ante mí. Pero lo peor no eran los recuerdos del pasado. Al llegar al fondo de la habitación, vi algo que hizo que mi realidad se fracturara por completo. Había una sección separada por una cortina médica. Con manos temblorosas, deslicé la cortina y me encontré frente a una réplica exacta de mi dormitorio actual, pero con un detalle aterrador. En la cama había un maniquí vestido con mi ropa, y conectado al maniquí había máquinas médicas reales, monitores cardíacos y vías intravenosas, como si estuviera preparándose para mantener a alguien en estado comatoso o vegetativo. Y junto a la cama, sobre una mesita metálica, había un documento con un título que leí entre lágrimas de terror. Fase 2. Preservación y reemplazo. Sam. Mis manos temblaban violentamente mientras sostenía aquel documento titulado Fase 2, y las letras parecían bailar ante mis ojos llenos de lágrimas, burlándose de mi ingenuidad. Al leer el primer párrafo, sentí como si una mano invisible me arrancara el estómago. El texto no era un diagnóstico médico para salvar una vida, sino un manual técnico, frío y desapasionado, sobre cómo inducir una parálisis muscular controlada mediante una mezcla específica de sedantes neurotrópicos. Javier había detallado con la precisión de un arquitecto las dosis exactas necesarias para mantenerme consciente pero inmóvil, incapaz de hablar o moverme, preservando mi belleza física sin el inconveniente del libre albedrío, como él mismo había escrito en una nota al margen con su elegante caligrafía cursiva. La fase 1 había sido la conquista, el enamoramiento, la boda perfecta. Todo había sido un teatro elaborado para atraerme voluntariamente a esta jaula de oro. La fase 2 era la conversión de su esposa en una muñeca viviente, un objeto decorativo que él podría admirar eternamente sin que jamás pudiera abandonarlo o contradecirlo. Dejé caer el papel, como si estuviera ardiendo, y retrocedí, chocando contra una estantería metálica que resonó con un estruendo sordo en el silencio sepulcral del sótano. Al girarme para recuperar el equilibrio, mi linterna iluminó una hilera de archivadores grises, perfectamente etiquetados, alineados contra la pared norte. La curiosidad, ahora mezclada con un terror visceral, me empujó a abrir el primer cajón. Esperaba encontrar facturas, contratos o planos de edificios, pero lo que encontré fue una colección de carpetas con nombres de mujeres, nombres que no conocía: Elena M., Sofía R., Valeria T. Cada carpeta contenía un historial completo, fotos de vigilancia idénticas a las mías, mechones de cabello guardados en bolsas de evidencia plásticas y, lo más perturbador, un informe de terminación. Al abrir la carpeta de Elena, vi fotos de una mujer inquietantemente parecida a mí. Misma estatura,
mismo cabello castaño ondulado, misma estructura ósea. Pero en las fotos finales, Elena no estaba comprando el pan. Estaba en esa misma cama médica, pálida, con los ojos abiertos y vacíos, conectada a las máquinas. El horror me golpeó en oleadas nauseabundas. Yo no era única, no era el amor de su vida. Yo era simplemente el siguiente modelo en una línea de producción macabra, una sustituta para las versiones anteriores que, por alguna razón técnica o fallo estructural, habían dejado de servirle. Javier no buscaba una compañera, buscaba replicar una fantasía específica, una imagen idealizada que proyectaba sobre mujeres reales hasta que nuestra humanidad se interponía en su camino. Busqué mi propio nombre en los archivos y, por supuesto, allí estaba al final de la fila. Laura, proyecto actual. Estado, fase 1 completada. Transición a fase 2 programada para 15 de octubre. El mundo se detuvo. Miré la fecha en mi reloj digital de pulsera. Hoy era 14 de octubre. La llamada de emergencia del cliente, la prisa, todo era mentira. Él no se había ido a trabajar, él se había ido para preparar la logística final. Esta noche, cuando regresara, la fase 2 comenzaría. Me quedaban horas de libertad, quizás menos. Necesitaba salir de allí, necesitaba correr hasta que mis pulmones ardieran y no mirar atrás, pero mis pies parecían clavados al suelo de linóleo. Había algo más en el fondo de la habitación, una puerta más pequeña, de acero reforzado, diferente a las demás divisiones de cristal. Estaba entreabierta, apenas una rendija, y de ella emanaba un zumbido eléctrico constante y un frío aún más intenso, casi polar. Me acerqué, empujada por una inercia mórbida, y empujé la puerta. Era una cámara frigorífica, del tamaño de un vestidor grande. En el interior, colgados en percheros cromados y protegidos por fundas de plástico transparente, estaban los vestidos de novia. No uno, sino 4. 4 vestidos idénticos al que yo usé hace 6 meses. Y debajo de cada vestido, en el suelo, había un par de zapatos de tacón blancos, manchados con algo oscuro y seco que el tiempo había vuelto color óxido. Sangre. Eran los trofeos finales de sus proyectos anteriores. Queridos amigos, deténganse un momento y respiren conmigo, porque la atmósfera en ese sótano se ha vuelto irrespirable. Lo que Laura acaba de descubrir es la pesadilla definitiva. Saber que tu vida es un guión escrito por un psicópata y que tu fecha de caducidad está marcada en un calendario. ¿Cuántas veces ignoramos las banderas rojas en una relación porque queremos creer en el cuento de hadas? Javier parecía perfecto, pero su perfección era una máscara construida sobre cadáveres. Si esta historia te está helando la sangre y quieres apoyarnos para seguir desenmascarando a estos monstruos de la vida real, por favor, suscríbete ahora mismo a Relatos de Don Sebastián. Tu like es nuestra fuerza para seguir narrando. No dejen a Laura sola en esta oscuridad. Acompáñenos, porque el sonido que está a punto de escuchar cambiará su plan de escape. Justo cuando estaba a punto de salir de la cámara frigorífica, un sonido digital rompió el silencio, haciéndome saltar y reprimir un grito. Provenía de una computadora en el escritorio principal del laboratorio, que aparentemente había salido del modo de suspensión, tal vez activada por algún sensor de movimiento que yo no había notado. La pantalla gigante se iluminó, mostrando una transmisión de video en vivo. Al principio, pensé que era una cámara de seguridad del sótano enfocándome a mí, pero luego reconocí el ángulo. Era una vista desde el salpicadero de un auto. Era el auto de Javier. Él tenía una cámara interna transmitiendo en tiempo real, y en la pantalla vi a mi esposo, conduciendo con una expresión de concentración maníaca.
No estaba en una obra de construcción, estaba en una farmacia, recibiendo una bolsa de papel de manos de un hombre con bata blanca en un callejón trasero. Luego, volvió al auto, miró a la cámara y sonrió. «Ya casi voy, mi bella durmiente», susurró. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que el GPS en su tablero mostraba que estaba a solo 10 minutos de casa. El pánico, frío y agudo como un cuchillo, cortó la parálisis que me tenía atrapada. 10 minutos. No tenía horas, tenía minutos. Si él llegaba y me encontraba aquí abajo, o si notaba que la llave no estaba en la cocina, mi destino estaba sellado. Terminaría en esa cama médica, conectada a tubos, viendo pasar los años como una prisionera en mi propio cuerpo. Tenía que borrar mi rastro. Tenía que volver a subir, cerrar esa puerta maldita, dejar la llave exactamente donde la encontré y fingir mejor de lo que había fingido en toda mi vida. Pero no podía irme con las manos vacías. Si huía ahora sin pruebas, nadie me creería. Javier era un pilar de la comunidad, un hombre rico y respetado. Yo era la esposa con antecedentes de ansiedad. Como él se había encargado de decirles sutilmente a todos nuestros amigos. Necesitaba evidencia. Con manos torpes por la adrenalina, saqué mi teléfono móvil y comencé a tomar fotos de todo. El documento de la fase 2, las carpetas con los nombres de las víctimas, los vestidos manchados de sangre, la cama médica con las correas de sujeción. Cada clic de la cámara me parecía un disparo de cañón y mis ojos se desviaban constantemente hacia la pantalla de la computadora, viendo cómo el punto azul del auto de Javier se acercaba inexorablemente en el mapa digital. 5 minutos. Calculé mentalmente. Guardé mi teléfono en el bolsillo, asegurándome de que se hubiera subido una copia de seguridad a la nube automáticamente, aunque la señal en el sótano era débil, casi inexistente. «Por favor, carga, por favor», supliqué al ver la barra de progreso de la subida estancada en el 20%. No podía esperar. Tenía que subir a la superficie para que las fotos se enviaran. Corrí hacia la escalera de caracol, subiendo los escalones de 2 en 2, sintiendo que mis pulmones iban a estallar. Al llegar arriba, apagué las luces del sótano, asegurándome de dejar todo exactamente como estaba. Salí al pasillo de la cocina y cerré la pesada puerta de roble. Mis manos sudorosas resbalaban sobre la llave de hierro negro mientras intentaba girarla en la cerradura. Clic, clic, clic. Los 3 cerrojos volvieron a su lugar. Corrí hacia la isla de la cocina y dejé la llave junto a la taza de café fría, tratando de replicar el ángulo exacto en que la había visto. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Un thump-thump ensordecedor. Me miré en el reflejo del horno. Estaba pálida, sudorosa, con los ojos desorbitados. Parecía culpable. Tenía que calmarme. Tenía que ser la Laura dócil e ignorante una última vez. Apenas me había sentado en el taburete de la cocina, fingiendo leer una revista con manos temblorosas, cuando escuché el sonido inconfundible de los neumáticos de grava en el camino de entrada. El motor se apagó. La puerta del auto se cerró. Pasos pesados se acercaron al porche. El sonido de la llave de Javier entrando en la cerradura principal resonó por toda la casa. La puerta se abrió. Y allí estaba él, con su traje impecable y esa sonrisa perfecta que ahora me parecía la boca de un tiburón. Traía la bolsa de la farmacia escondida dentro de su maletín. «Laura, mi amor, qué suerte». «La reunión terminó antes de lo previsto», exclamó, entrando con una energía jovial que contrastaba con la oscuridad que traía consigo. Sus ojos escanearon la habitación rápidamente, deteniéndose una fracción de segundo en la llave sobre la mesa, y luego se clavaron en mí. «¿Me extrañaste?», preguntó, avanzando para darme un beso.
y en ese momento supe que la prueba más difícil de mi vida acababa de comenzar. Tenía que dejar que el monstruo me besara sin gritar. Su beso se sintió como el contacto de una babosa fría deslizándose por mi piel. Una violación íntima que me obligó a usar cada gramo de mi fuerza de voluntad para no vomitar allí mismo. Javier se apartó lentamente, sus manos aún sosteniendo mi cintura con una posesividad que antes confundía con pasión y que ahora reconocía como la garra de un propietario inspeccionando su mercancía. «¿Estás bien, cariño? Te noto tensa. Estás pálida», comentó, inclinando la cabeza con esa falsa preocupación clínica que me recordaba a los informes médicos del sótano. «Solo es dolor de cabeza. El clima está cambiando», mentí, forzando una sonrisa que sentí quebradiza como el cristal. Javier asintió, pero sus ojos verdes no me soltaron. Se desviaron por un microsegundo hacia la mesa, hacia la llave negra. La observó, luego me miró a mí, y luego volvió a la llave. No dijo nada, pero vi cómo sus fosas nasales se dilataban ligeramente, como un sabueso captando un rastro en el viento. ¿Había dejado la llave en el ángulo incorrecto? ¿Podía oler mi miedo? «Tengo la cura perfecta para ese dolor de cabeza», dijo finalmente, rompiendo la tensión con una jovialidad ensayada. «Traje tu vino favorito y los ingredientes para preparar mi famosa pasta a la carbonara. Esta noche celebramos, Laura». La palabra «celebramos» resonó en mi cabeza con un eco fúnebre. ¿Qué celebrábamos? ¿El inicio de la fase 2? Mi última noche como ser humano consciente. Me envió a la sala de estar a relajarme mientras él cocinaba, una táctica habitual para mantenerme fuera de la cocina, pero que hoy tenía un propósito siniestro. Me senté en el sofá, con el cuerpo rígido, escuchando los sonidos de los cuchillos golpeando la tabla de cortar y el siseo del gas. Cada sonido doméstico se transformaba en una amenaza. Saqué mi teléfono con disimulo bajo un cojín. La barra de carga de la nube por fin marcaba completo. Las fotos estaban a salvo, pero yo seguía atrapada en la boca del lobo, y el olor a ajo y tocino que comenzaba a llenar la casa me revolvía el estómago, sabiendo que probablemente sería mi última comida. Javier me llamó a la mesa 20 minutos después. El comedor estaba iluminado solo por velas, creando una atmósfera que para cualquier observador externo sería el epítome del romanticismo, pero que para mí era un escenario de terror gótico. Sirvió 2 copas de vino tinto, un merlot oscuro y denso. Observé con atención de halcón mientras llenaba mi copa. Lo hizo de la botella. Sí, pero él ya había estado solo en la cocina, con la botella abierta durante varios minutos. Podría haber disuelto cualquier cosa allí. «Por nosotros, Laura, por la eternidad», brindó, levantando su copa. El brindis era una burla directa, una referencia a su plan de preservación eterna. Choqué mi copa con la suya. El tintineo del cristal sonó como una campana funeraria, y me llevé el borde a los labios. Fingí beber un sorbo largo, pero mantuve el líquido en mi boca, sintiendo su sabor metálico, y luego, simulando usar la servilleta para limpiarme, escupí el vino discretamente en la tela doblada. «Está delicioso», comenté tratando de que mi voz no temblara. Javier me observaba beber con una intensidad depredadora, casi sin tocar su propia comida. «Me alegra que te guste. Tiene un toque especial esta noche. Una cosecha reservada para ocasiones únicas», respondió con una sonrisa enigmática. Empezó a comer, y la conversación que siguió fue un campo minado psicológico. Empezó a hablar de arquitectura, de cómo las estructuras antiguas necesitan ser estabilizadas para que no se degraden con el tiempo. «La belleza es frágil, Laura», pontificó, jugando con su tenedor. «La sociedad permite que las cosas bellas se marchiten, se arruguen, mueran. Yo creo que es deber del arquitecto, del artista, detener el tiempo, congelar el momento de perfección. ¿No crees que sería maravilloso ser joven y hermosa para siempre?
sin las preocupaciones de la vejez o las decisiones difíciles. Estaba justificando su crimen en mi cara, buscando mi aprobación filosófica para mi propia destrucción. Amigos, la frialdad con la que este hombre racionaliza el horror es lo que define a un verdadero psicópata. No hay ira, no hay odio, solo una lógica retorcida donde él se cree el salvador de la belleza de Laura. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas controladoras decir, «Lo hago por tu bien»? Esa frase es la bandera roja más grande que existe. Si estás sintiendo la asfixia de esta cena macabra tanto como yo, no olvides darle like al video y suscribirte a Relatos de Don Sebastián. Necesitamos que esta historia llegue lejos para que nadie más caiga en las manos de un arquitecto de vidas ajenas. Laura está jugando ajedrez con la muerte en este momento, y el siguiente movimiento de Javier la dejará sin aliento. La cena avanzaba y yo sentía que me ahogaba. Necesitaba deshacerme del vino de mi copa para que él creyera que lo estaba bebiendo. Así que aproveché un momento en que él se levantó para buscar pimienta y vertí la mitad del contenido en la maceta de una planta decorativa junto a la ventana. Cuando regresó y vio mi copa medio vacía, su sonrisa se ensanchó. «¿Te sientes cansada, amor?», preguntó con una esperanza mal disimulada. «Un poco. El vino me está dando sueño», admití, siguiendo su juego. Tenía que hacerle creer que el sedante, si es que había uno, estaba funcionando para que bajara la guardia. «Es normal. Ha sido un día largo. Deberías ir a la cama. Yo lavaré los platos y subiré en un momento para cuidarte». La palabra cuidarte me causó un escalofrío. Sabía lo que significaba. Prepararme, atarme, conectarme. Me levanté de la mesa, fingiendo un ligero mareo para ser convincente, y me dirigí hacia las escaleras. «Sube tú. Yo iré al baño de abajo un momento», dije. Necesitaba un minuto a solas para pensar, para buscar una salida. Entré al baño de visitas y cerré el pestillo. Mi reflejo en el espejo era el de un fantasma. Me lavé la cara con agua fría, tratando de quitarme la sensación de suciedad que me cubría. Entonces vi el maletín de Javier. Lo había dejado sobre una silla en el vestíbulo, cerca de la puerta del baño, entreabierto. Sabía que era arriesgado, pero abrí la puerta silenciosamente y metí la mano en el cuero desgastado. Mis dedos tocaron la bolsa de farmacia que había visto en el video. La saqué. Dentro había frascos de vidrio ámbar sin etiqueta comercial, solo con códigos escritos a mano que coincidían con el documento Fase 2. Y algo más. Un juego de bisturíes quirúrgicos nuevos. El pánico amenazó con hacerme colapsar allí mismo. Bisturíes. Eso no estaba en el documento que leí. ¿Para qué necesitaba bisturíes si solo iba a sedarme? A menos que la preservación implicara algo más permanente, algo más taxidérmico. Me tapé la boca para ahogar un sollozo. No había tiempo para especular sobre los horrores físicos. Tenía que huir. Miré la puerta principal. Tenía 3 cerrojos y una alarma digital cuyo código solo Javier conocía y cambiaba semanalmente. Las ventanas de la planta baja eran de vidrio blindado, instaladas por él por nuestra seguridad. Estaba en una fortaleza diseñada para que nadie entrara, pero sobre todo para que nadie saliera. La única vía posible era la ventana del baño del segundo piso, que daba al techo del porche. Era una caída peligrosa, pero prefería romperme las piernas a quedarme un minuto más con él. Guardé los frascos y los bisturíes de vuelta en el maletín, intentando dejarlo tal cual estaba, y subí las escaleras hacia el dormitorio principal. Al entrar, la habitación estaba en penumbra, preparada como un escenario. Javier había encendido un humidificador que emitía ese mismo olor a lavanda y vainilla del sótano. Me dio náuseas. Fui al baño principal y abrí el grifo de la ducha para crear ruido blanco. Me quité los zapatos de tacón para moverme en silencio. Me acerqué a la ventana. Estaba cerrada con llave. ¡Maldición!
Javier había cerrado todas las salidas posibles antes de la cena. Busqué frenéticamente algo para romper el vidrio, un frasco de perfume pesado, algo. En ese momento, la música de la ducha se detuvo abruptamente. Javier había cerrado la llave de paso general del agua desde abajo. Silencio total. Y luego, su voz, tranquila y terrible, resonó desde el otro lado de la puerta del dormitorio. «Laura, sé que no te bebiste el vino», dijo Javier. No gritaba, hablaba con un tono decepcionado, como un maestro regañando a una alumna lenta. Encontré la mancha en la planta y la servilleta húmeda. Me quedé helada, con el frasco de perfume en la mano. Me duele que me mientas, Laura. Pensé que confiabas en mí. Pensé que entendías que todo esto es por amor. Escuché el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta del dormitorio. Me había encerrado dentro con él. O mejor dicho, él estaba entrando y yo no tenía salida. La perilla giró. «Pero no importa», continuó. Su voz, acercándose mientras la puerta se abría lentamente, revelando su silueta a contraluz del pasillo. «Si no quieres hacerlo por las buenas, con el vino dulce y el sueño tranquilo, tendremos que hacerlo por las malas. La fase 2 no es opcional, cariño. Es inevitable». Y en su mano brillaba una jeringa preparada. Ver a la persona que amas transformarse en un verdugo es una experiencia que rompe la mente antes de romper el cuerpo. Cuando Javier avanzó hacia mí con la jeringa en alto, la aguja brillando bajo la luz tenue del pasillo, el último vestigio de mi esposo murió frente a mis ojos, reemplazado por una entidad fría y calculadora que solo veía en mí un objeto defectuoso que necesitaba reparación. «No te dolerá, Laura, te lo prometo. Es solo un pequeño pinchazo y despertarás siendo perfecta», susurró con una ternura enfermiza que me dio más miedo que si me hubiera gritado. El instinto de supervivencia, esa fuerza primitiva que duerme en nuestro ADN hasta que la muerte nos respira en la nuca, tomó el control de mis extremidades. No pensé, simplemente reaccioné. Apreté el pesado frasco de perfume de cristal tallado que tenía en la mano, sintiendo sus bordes afilados contra mi palma, y esperé. Esperé a que estuviera lo suficientemente cerca, invadiendo mi espacio vital, confiado en su fuerza superior y en mi terror paralizante. Cuando estuvo a menos de 1 metro, lanzando su mano libre para agarrar mi brazo, descargué el frasco de perfume con toda la fuerza de mi desesperación directamente contra su rostro. El impacto fue brutal y satisfactorio. El cristal grueso chocó contra su pómulo y nariz con un crujido húmedo, y el frasco no se rompió, convirtiéndose en un arma contundente, devastadora. Javier soltó un aullido de dolor y sorpresa, llevándose las manos a la cara mientras la sangre comenzaba a brotar entre sus dedos, cegándolo momentáneamente. La jeringa cayó al suelo, rodando hacia la cama. No me detuve a ver el daño. Sabía que solo había ganado unos segundos. Él era más grande, más fuerte, y estaba impulsado por la locura. Corrí hacia la ventana, no hacia la puerta, porque sabía que él bloquearía la salida del pasillo en cuanto se recuperara. Agarré una lámpara de pie de bronce que estaba junto al tocador. Arranqué el cable del enchufe y la usé como un ariete medieval contra el vidrio blindado. El primer golpe solo logró astillar el vidrio reforzado, creando una telaraña de grietas blancas que se burlaban de mi intento de fuga, recordándome que Javier había diseñado esta casa como una jaula inescapable. «¡Maldita sea!», grité, golpeando una y otra vez, ignorando el dolor en mis hombros y el sonido de Javier detrás de mí, que ya se estaba levantando, rugiendo como un animal herido. «¡No vas a salir de aquí, Laura! ¡Nadie sale de aquí!», gritaba él, escupiendo sangre. Con un último golpe desesperado, usando todo el peso de mi cuerpo y el miedo como combustible, el vidrio finalmente cedió, rompiéndose en grandes fragmentos que cayeron hacia el techo del porche en una lluvia tintineante.
El aire frío de la noche entró de golpe en la habitación, trayendo consigo el olor a tierra mojada y libertad. No lo dudé. Tiré la lámpara y me encaramé al alféizar de la ventana, sintiendo cómo los restos de vidrio cortaban mis palmas y mis rodillas. Un dolor agudo que apenas registré. Estaba a mitad de camino fuera de la ventana, con una pierna colgando en el vacío y la otra tratando de impulsarme, cuando sentí una mano fría y pegajosa cerrarse alrededor de mi tobillo izquierdo como un grillete de acero. Javier me tenía. Me arrastró hacia adentro con una fuerza violenta, haciendo que mi barbilla golpeara contra el marco de la ventana. «Te dije que te quedaras», siseó. Su rostro ahora era una máscara de sangre y furia, con la nariz desviada y los ojos inyectados en odio puro. Me aferré al marco exterior, mis uñas arañando la pintura, gritando por ayuda aunque sabía que la casa más cercana estaba a kilómetros de distancia. Pataleé con mi pierna libre, lanzando golpes ciegos hacia atrás, buscando su cara, su cuello, cualquier punto vulnerable. Mi tacón desnudo impactó contra su hombro, pero él no me soltaba. Al contrario, apretaba más, clavando sus dedos en mi carne, intentando arrastrarme de vuelta al infierno de la fase 2. En medio del forcejeo, recordé un detalle crucial. Todavía tenía puesto el zapato de tacón en el pie que él estaba agarrando, un estileto de 10 centímetros que no me había quitado del todo. Giré mi pie con fuerza, usando el tacón como un punzón, y lo clavé hacia abajo, buscando su mano o su brazo. Sentí que la punta del tacón perforaba algo blando, su antebrazo, y Javier soltó un grito gutural, aflojando su agarre por una fracción de segundo. Fue suficiente. Me impulsé hacia adelante, lanzándome al vacío sin mirar dónde iba a caer. Aterricé pesadamente sobre el techo inclinado del porche, rodando sobre las tejas de pizarra que rasparon mi piel y desgarraron mi vestido. No me detuve. El impulso me llevó al borde del techo, y tuve que saltar de nuevo hacia el jardín, una caída de casi 3 metros hacia los arbustos de hortensias que amortiguaron el golpe, pero no evitaron que mi tobillo se torciera dolorosamente al tocar el suelo. El dolor en mi tobillo fue una explosión blanca en mi cerebro, pero la visión de Javier, asomándose por la ventana rota arriba, con la sangre goteando sobre el revestimiento blanco de la casa, me obligó a ponerme de pie. «Voy por ti, Laura. No puedes correr con esa pierna», me gritó desde las alturas, su voz resonando en la oscuridad de la propiedad. Sabía que no bajaría por la ventana, bajaría por las escaleras, saldría por la puerta trasera y me cazaría en el jardín. Tenía quizás 2 minutos de ventaja. Cojeando, arrastrando el pie herido, comencé a correr hacia la línea de árboles que marcaba el límite del jardín cuidado y el inicio del bosque salvaje que rodeaba la finca. La grava del camino se clavaba en mis pies descalzos. Había perdido los zapatos en la caída. Pero el terror es un anestésico poderoso. Me interné en la oscuridad, buscando refugio, sabiendo que la carretera principal estaba demasiado lejos para llegar a tiempo en mi estado. La noche era cerrada, sin luna, como si el universo conspirara para ocultar los crímenes de Javier. Me escondí detrás del tronco de un viejo roble, tratando de controlar mi respiración, que sonaba como un fuelle roto en el silencio del bosque. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo a metros de distancia. Saqué mi teléfono del bolsillo con manos temblorosas. La pantalla estaba agrietada por la caída, pero seguía encendida, sin señal. «Maldita sea», susurré, sintiendo las lágrimas de frustración picar en mis ojos. El sótano había tenido una señal débil, pero aquí, en la hondonada del bosque, estaba completamente aislada. No podía llamar al 911. Estaba sola. Entonces vi un haz de luz potente barrer el jardín. Javier había salido. Llevaba una linterna táctica de largo alcance y, Dios mío, llevaba algo más en la otra mano.
El brillo metálico bajo la luz del porche reveló que había tomado uno de los bisturíes quirúrgicos. Laura, sal, gatita, no hagas esto más difícil. Necesitas atención médica para ese tobillo. Su voz llegaba clara y engañosamente tranquila, flotando en el aire nocturno. Si regresas ahora, olvidaré este pequeño berrinche. Volveremos al plan original, pero si tengo que buscarte, tendré que sedarte de una forma mucho menos amable. El haz de luz de su linterna barría los arbustos metódicamente, acercándose cada vez más a mi posición. Él conocía este terreno, él había diseñado el paisajismo, sabía dónde esconderse. Yo era la intrusa en su dominio. Me di cuenta de que si me quedaba quieta, me encontraría. Tenía que moverme, pero ¿hacia dónde? La puerta principal de la finca era una reja electrónica alta. Sin el control remoto que estaba en su auto, no podría abrirla. Y escalar 3 metros de hierro forjado con un tobillo torcido era imposible. Estaba atrapada dentro del perímetro. Recordé que al fondo de la propiedad, cerca del antiguo invernadero que Javier nunca usaba, había una pequeña caseta donde se guardaban las herramientas de jardinería. Quizás allí podría encontrar algo para defenderme. Unas tijeras de podar, una pala, cualquier cosa mejor que mis propias manos. Comencé a moverme agachada, tratando de pisar sobre el musgo para no hacer ruido con las hojas secas. El dolor en mi tobillo era una tortura constante, una punzada caliente con cada paso, pero la imagen de las mujeres en las carpetas del sótano me empujaba hacia adelante. No iba a ser la Laura, proyecto terminado. No iba a terminar en una bolsa de plástico. Llegué al invernadero, una estructura de vidrio esquelética bajo la noche, y vi la caseta de herramientas al lado. La puerta tenía un candado simple, oxidado. Busqué una piedra en el suelo y golpeé el candado con fuerza, rezando para que el ruido no alertara a Javier. El metal oxidado cedió al segundo golpe. Entré en la caseta, que olía a fertilizante y gasolina vieja, y cerré la puerta tras de mí, atrancándola con una vieja cortadora de césped. Encendí la linterna de mi móvil por un segundo para buscar un arma. Mis ojos se posaron en una horca de metal colgada en la pared y en una lata roja de gasolina. Una idea desesperada y peligrosa comenzó a formarse en mi mente. Si no podía huir, tendría que luchar. Si él quería cazarme, yo tendría que convertir su jardín perfecto en un campo de batalla. Apagué la luz justo a tiempo. A través de las rendijas de madera de la caseta, vi el haz de luz de Javier barriendo los árboles cercanos. Se estaba acercando, y entonces escuché algo peor que sus pasos. Escuché el silbido que él hacía para llamar a sus perros de caza, 2 Dobermans que normalmente dormían en las perreras traseras. Los había soltado. El sonido de las garras rascando frenéticamente la madera podrida de la caseta fue el preludio de una pesadilla encarnada. Los Dobermans habían llegado. Escuché sus respiraciones agitadas y los gruñidos guturales al otro lado de las tablas delgadas, olfateando mi miedo a través de las grietas, ansiosos por cumplir la orden de su amo de despedazar al intruso. La madera de la puerta crujió violentamente cuando uno de los animales se lanzó contra ella, y supe que la cortadora de césped que usaba como barricada no resistiría mucho tiempo contra 2 bestias de 40 kilos entrenadas para matar. Me pegué a la pared del fondo, con la horca de metal apretada en mis manos sudorosas, sintiendo cómo el pánico intentaba nublar mi juicio. Si entraban, no tendría oportunidad. Me arrancarían la garganta antes de que pudiera gritar, pero en medio de ese terror paralizante, mis ojos se posaron de nuevo en la lata roja de gasolina y una caja de cerillas húmeda olvidada en un estante polvoriento. No era una garantía de supervivencia, era una apuesta suicida, pero prefería morir quemada luchando que ser devorada viva por los perros de mi esposo. Con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener la lata,
Desenrosqué la tapa y comencé a rociar el combustible por el suelo de la caseta, creando una barrera líquida entre la puerta y yo, asegurándome de empapar también las paredes laterales viejas y secas. El olor acre y penetrante de la gasolina llenó el pequeño espacio, picándome los ojos y la garganta. Pero ese aroma tóxico era ahora mi única defensa. Me quité el resto de mi vestido rasgado, quedándome en ropa interior en medio del frío de la noche, y empapé la tela en la gasolina para crear una antorcha improvisada, envolviéndola en la punta de la horca. «Vamos, Laura, vamos», me susurré a mí misma, tratando de encender una de las cerillas. La primera se rompió. La segunda no prendió por la humedad. Afuera, los golpes contra la puerta se hacían más fuertes y pude ver el hocico negro y brillante de uno de los perros asomando por una tabla que acababan de arrancar. Estaban entrando. «¡Buen chico, Zeus! ¡Atrápala!». La voz de Javier resonó justo afuera, llena de una emoción sádica. «Sé que estás ahí, Laura. Puedo oler tu perfume barato mezclado con el miedo. Sal ahora y tal vez, solo tal vez, llame a los perros antes de que te arranquen la cara. La cirugía plástica hace milagros, pero necesito que quede algo de piel para trabajar». Su crueldad no tenía límites. Estaba disfrutando del espectáculo, esperando el momento en que sus mascotas hicieran el trabajo sucio. Encendí la tercera cerilla. La llama surgió, pequeña y vacilante, iluminando la oscuridad con un resplandor anaranjado. Miré la puerta, donde las fauces de los perros ya mordían la madera, y luego miré el charco de gasolina a mis pies. «No vas a tener nada con qué trabajar, Javier», grité con toda la fuerza de mis pulmones y dejé caer la cerilla sobre el combustible. El mundo estalló en luz y calor. La gasolina prendió con un rugido sordo. Un whoosh violento que envió una ola de fuego hacia el techo de la caseta. Las llamas lamieron las paredes secas con voracidad instantánea, creando un muro de fuego entre los perros y yo. Escuché los aullidos de sorpresa y dolor de los animales cuando el calor intenso les golpeó el hocico, obligándolos a retroceder chillando. «¡Qué demonios!», gritó Javier, y vi su sombra a través de las rendijas de la pared retroceder apresuradamente ante la explosión repentina. El humo negro y denso comenzó a llenar el espacio en segundos, asfixiándome, pero el fuego había creado la distracción perfecta. No podía salir por la puerta, que ahora era un infierno incandescente, así que utilicé la horca para golpear las tablas podridas de la pared trasera de la caseta, que ya estaban debilitadas por la humedad y las termitas. Golpeé 1, 2, 3 veces, tosiendo violentamente por el humo que me quemaba los pulmones, sintiendo el calor abrasar mi piel expuesta. La madera vieja cedió finalmente, abriéndose hacia la oscuridad del bosque trasero, lejos de Javier y sus perros. Me arrastré por el agujero, cayendo sobre la tierra fría y húmeda del exterior, jadeando por aire limpio, mientras detrás de mí la caseta de herramientas se convertía en una pira funeraria rugiente. Las llamas se alzaban alto hacia el cielo nocturno, iluminando el jardín con un resplandor apocalíptico que exponía las sombras y creaba siluetas danzantes. Escuché a Javier gritando órdenes confusas a los perros, tratando de controlarlos en medio del caos, su atención completamente centrada en el incendio, probablemente pensando que yo seguía atrapada adentro, quemándome viva. Era mi oportunidad. Me puse de pie, ignorando el dolor agónico en mi tobillo, y corrí hacia la oscuridad profunda de los árboles. Corrí cojeando, impulsada por una mezcla de adrenalina y terror puro, alejándome del resplandor del fuego que proyectaba mi sombra alargada sobre los troncos de los árboles, como si fuera un espectro huyendo del amanecer. Las ramas bajas me azotaban el cuerpo, dejándome verdugones en los brazos y el torso, y las piedras del suelo cortaban las plantas de mis pies, pero el dolor físico era irrelevante comparado con la certeza de lo que me pasaría si me detenía.
Tenía que llegar al muro perimetral. Sabía que era alto y electrificado, pero tal vez, en algún lugar, la vegetación había crecido lo suficiente como para dañar el cercado, o tal vez podría cavar por debajo. La esperanza es lo último que se pierde. Incluso cuando te persigue un psicópata con bisturíes, el bosque estaba en silencio, excepto por el crepitar lejano del incendio y mis propios jadeos entrecortados. Llegué al muro de ladrillo y hierro forjado que rodeaba la propiedad. Una barrera de 3 metros de altura, coronada con alambre de púas y cámaras de seguridad cada 50 metros. Toqué el ladrillo frío con desesperación, buscando algún punto de apoyo, alguna grieta, pero era una superficie lisa e implacable. Miré hacia arriba. El alambre brillaba bajo la luz de la luna, zumbando con una corriente eléctrica de bajo voltaje diseñada para mantener a los intrusos fuera y a las víctimas dentro. Me dejé caer de rodillas, sollozando en silencio, sintiendo el peso de la derrota aplastarme. Estaba encerrada en una jaula de 5 hectáreas con un depredador. No había salida. Javier había pensado en todo. Golpeé el suelo con el puño, maldiciendo mi suerte, maldiciendo el día en que lo conocí, maldiciendo esa llave maldita. De repente, un haz de luz barrió el bosque a unos 100 metros a mi izquierda. Javier no se había quedado mirando el fuego. Había deducido que escapé y había comenzado el rastreo de nuevo, esta vez con más furia. Los perros, recuperados del susto inicial, ladraban de nuevo, olfateando el aire. Necesitaba esconderme, camuflar mi rastro. Recordé haber visto una zanja de drenaje pluvial cerca del límite norte de la propiedad durante uno de mis paseos permitidos por el jardín. Corrí hacia allí, arrastrándome cuando la luz de Javier se acercaba demasiado. Encontré la zanja. Era un canal de concreto lleno de lodo podrido, hojas en descomposición y agua estancada. El olor era nauseabundo, pero era mi única opción para ocultar mi olor corporal de los perros. Sin dudarlo, me deslicé dentro del fango, sumergiéndome hasta el cuello en la suciedad helada, conteniendo la respiración y las arcadas. Desde mi escondite, en la inmundicia, vi pasar a Javier a menos de 10 metros de distancia. Se veía aterrador bajo la luz de la luna y el resplandor lejano del incendio. Su traje estaba manchado de hollín y sangre, su cara hinchada por el golpe del perfume, y caminaba con una cojera leve pero decidida, con la linterna en una mano y una pistola en la otra. Había ido a buscar un arma de fuego. «Sé que estás cerca, Laura, los perros no mienten», gritó a la oscuridad. Los Dobermans circulaban nerviosos, confundidos por el olor a humo y gasolina que impregnaba el aire, incapaces de distinguir mi rastro específico en medio de la contaminación olfativa. Verlo así, tan cerca y tan monstruoso, hizo que algo se rompiera dentro de mí. El miedo se transformó en una claridad fría. No podía seguir huyendo, no había salida física. La única forma de salir de esta propiedad era a través de la puerta principal, y la única llave para esa puerta estaba en su bolsillo o en su auto. Javier se alejó hacia el este, siguiendo un rastro falso o simplemente peinando la zona sistemáticamente. Esperé hasta que sus pasos y los jadeos de los perros se desvanecieron antes de salir del lodo, temblando de frío y cubierta de suciedad. Parecía una criatura del pantano, no la esposa trofeo que él quería preservar. Esa imagen me dio una fuerza extraña. Ya no era Laura, la víctima perfecta. Era algo nuevo, algo peligroso nacido del barro y el fuego. Tenía que volver a la casa, tenía que volver a la boca del lobo, mientras él me buscaba en el bosque. Su auto estaba allí. Si lograba llegar al auto, podría usar el control remoto del garaje para abrir la reja principal y embestirla si era necesario. Era una misión suicida, cruzar todo el jardín abierto de regreso a la casa, pero era mi única jugada. Me puse de pie, limpié el lodo de mis ojos
y comencé a caminar de vuelta hacia el incendio, hacia donde todo había comenzado. El camino de regreso hacia la mansión fue una odisea silenciosa y tortuosa, un viaje inverso hacia el corazón de la bestia que desafiaba toda lógica de supervivencia. Mientras me arrastraba entre los setos decorativos, aprovechando las sombras profundas que proyectaban las estatuas de mármol del jardín, podía escuchar a lo lejos los ladridos frustrados de los perros y los gritos de Javier maldiciendo mi nombre en la oscuridad del bosque. El resplandor anaranjado de la caseta de herramientas, que ahora ardía con menos intensidad, pero con una constancia hipnótica, me servía de faro en medio de la negrura, iluminando la fachada victoriana de la casa que se alzaba imponente y silenciosa, como un mausoleo esperando a su próximo inquilino. Mi cuerpo, cubierto de una capa de lodo maloliente que se secaba y tiraba de mi piel, se sentía pesado y dolorido, pero la claridad mental que me había otorgado el miedo me mantenía enfocada en un solo objetivo: las llaves del auto. Sabía que Javier, en su arrogancia y prisa por cazarme, probablemente las había dejado en la isla de la cocina junto con su maletín y la llave del sótano, confiado en que yo nunca volvería a entrar voluntariamente en su dominio. Al cruzar el rosedal que Javier cuidaba con una dedicación casi religiosa, algo me hizo detenerme en seco, un detalle que mi subconsciente captó antes que mis ojos. Siempre había admirado la simetría perfecta de este jardín, con sus parterres elevados y sus flores exóticas, pero bajo la luz parpadeante del incendio y la luna llena, el paisaje adquiría un matiz siniestro. Noté que había 4 parterres de rosas blancas dispuestos en un semicírculo perfecto alrededor de una fuente central que nunca funcionaba. Cada parterre tenía una pequeña placa de bronce, discreta, casi invisible entre el follaje, que yo siempre había asumido que indicaba el nombre científico de la planta. Movida por una intuición macabra, me acerqué a la más cercana y limpié la suciedad de la placa con mi dedo embarrado. No decía Rosa Alba, ni nada botánico. La inscripción, grabada con elegancia, era un nombre y una fecha: Elena, 2018. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Estaba parada sobre la tumba de la mujer que vi en el archivo del sótano. El horror de la comprensión me golpeó con la fuerza de un mazo. Javier no solo coleccionaba trofeos en el sótano, sino que también mantenía a sus víctimas cerca, integrándolas en la estética de su vida perfecta, convirtiéndolas en abono para su vanidad. Me arrastré hacia las otras placas, confirmando mi peor pesadilla: Sofía, 2016, Valeria, 2014, y había un cuarto espacio, un parterre recién cavado, con la tierra aún fresca y suelta, esperando su nueva semilla. No había placa todavía, pero no necesitaba ser adivina para saber qué nombre estaba destinado a ser grabado allí en bronce frío: Laura, 2023. Javier ya había preparado mi lugar de descanso final antes incluso de iniciar la fase 2. La premeditación de su maldad era tan absoluta, tan calculada, que me dieron ganas de gritar, de arrancar las rosas con mis propias manos, pero tragué mi bilis y transformé ese horror en combustible. No iba a ser una flor en su jardín, iba a ser la tormenta que lo arrasaría todo. Dejé atrás el cementerio disfrazado de jardín y llegué a la terraza trasera de la casa. La puerta de cristal corrediza que daba a la cocina estaba cerrada, pero recordé que la ventana pequeña sobre el fregadero solía tener el pestillo defectuoso, algo que Javier había prometido arreglar 1000 veces y nunca hizo. Tal vez la única imperfección en su fortaleza que se le había pasado por alto. Me quité la capa de lodo de las manos, frotándolas contra mi ropa interior arruinada para tener mejor agarre, y trepé silenciosamente sobre una mesa de jardín para alcanzar la ventana. Empujé el marco con suavidad. Resistió un momento,
y luego cedió con un chirrido agudo que me pareció un trueno en el silencio de la noche. Me quedé inmóvil, esperando ver aparecer a Javier o a los perros, pero solo el crepitar del fuego lejano rompió la quietud. Me deslicé por la abertura estrecha, cayendo torpemente sobre el fregadero de acero inoxidable, entrando de nuevo en la boca del lobo. Queridos amigos, la imagen de Laura entrando de nuevo a esa casa maldita, pasando por encima de las tumbas de sus predecesoras, es la definición misma de valentía nacida de la desesperación. Es una ironía cruel que el lugar que ella llamaba hogar fuera en realidad un cementerio de lujo. ¿Cuántos secretos pueden esconderse a plena vista bajo la apariencia de una vida perfecta? Si el corazón se les está acelerando tanto como a mí al verla deslizarse por esa ventana, no olviden apoyar este canal. Suscríbanse a Relatos de Don Sebastián y denle un like a este video para que el algoritmo nos ayude a exponer más verdades oscuras. Laura está ahora dentro, a metros de su salvación o de su muerte, y cada segundo cuenta. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de las velas que Javier había encendido para nuestra cena romántica, y que aún parpadeaban débilmente, consumiéndose hasta el final, proyectando sombras largas y danzantes sobre las paredes. El olor a pasta carbonara fría y a vino derramado se mezclaba ahora con el hedor a lodo y gasolina que yo emanaba, creando una atmósfera nauseabunda. Mis ojos escanearon frenéticamente la isla de mármol central. Allí estaban las llaves del auto de Javier, con su llavero de cuero distintivo, brillaban débilmente junto a la botella de vino vacía y los platos sucios, y justo al lado, como un guardián silencioso de los secretos de la casa, yacía la llave negra del sótano. Javier, en su arrogancia y prisa por perseguirme, no había perdido tiempo en guardarlas, simplemente las había dejado caer al salir a buscar su arsenal. Contuve un sollozo de alivio y extendí la mano para tomarlas, sintiendo el metal frío contra mi piel como la promesa de libertad. Tomé ambos juegos de llaves, apretándolos en mi puño hasta que me dolió, y me giré para dirigirme hacia la puerta que conectaba la cocina con el garaje. Cada paso que daba dejaba una huella de barro húmedo sobre el piso de porcelanato inmaculado, un rastro evidente de mi presencia que Javier vería en cuanto entrara. Pero ya no importaba el sigilo a largo plazo, solo la velocidad inmediata. Llegué a la puerta del garaje y giré el pomo. Estaba abierto. Javier nunca cerraba esa puerta interna. Entré en el garaje oscuro, donde el olor a goma y aceite me recibió. Allí estaba su auto, un sedán alemán potente y blindado, estacionado como una bestia dormida. Era mi vehículo de escape, mi tanque personal para atravesar la reja. Me acerqué a la puerta del conductor y presioné el botón de desbloqueo en el control remoto. El sonido del mecanismo abriéndose resonó fuerte en el espacio cerrado. ¡Clac, clac! Abrí la puerta del auto y me deslicé en el asiento de cuero, que se sentía obscenamente cómodo y lujoso, en contraste con mi estado físico deplorable. Metí la llave en el contacto y giré. El tablero digital cobró vida con luces azules y rojas, y el motor rugió con una potencia tranquilizadora. Estaba a punto de poner la marcha atrás cuando vi algo en el espejo retrovisor que hizo que mi sangre se congelara en mis venas. La puerta del garaje que daba al jardín exterior estaba comenzando a abrirse lentamente. No la había accionado yo. Alguien más tenía un control remoto. A través de la abertura que se ensanchaba, vi las piernas de Javier, iluminadas por los faros automáticos del auto que se acababan de encender. Estaba parado en la entrada del garaje, bloqueando mi única salida vehicular, con la pistola levantada y apuntando directamente al parabrisas. Había regresado. Me había escuchado. O peor aún, había anticipado mi movimiento. «¡Sal del auto, Laura!», gritó Javier, su voz distorsionada por la acústica del garaje y por la furia.
No me obligues a arruinar la tapicería. Sus ojos brillaban con una locura lúcida detrás de las miras del arma. Tenía dos opciones: rendirme y aceptar la fase 2, o pisar el acelerador y tratar de atropellar a mi propio esposo antes de que él me disparara. Miré el botón de la reja principal en el parasol del auto. Si lograba salir del garaje, podría abrir la reja desde aquí, pero Javier estaba en medio. Mi pie derecho tembló sobre el pedal del acelerador. Él disparó un tiro de advertencia que impactó en el capó del auto, dejando un agujero humeante en el metal precioso. «A la de 3, disparo a la cabeza», rugió. «1». Mi mente se fragmentó en pánico y cálculo. El vidrio del auto era blindado. Javier me lo había dicho 1000 veces, pero ¿resistiría un disparo a quemarropa de ese calibre? ¿Me había mentido también sobre eso? 2. No esperé al 3. Gritando con una mezcla de terror y rabia, pisé el acelerador a fondo. El auto salió disparado hacia adelante, no hacia atrás, directo hacia donde estaba Javier. Él no esperaba un ataque frontal suicida dentro de un espacio tan reducido. Sus ojos se abrieron de par en par y disparó 2 veces más. Vi las balas impactar contra el parabrisas justo frente a mi cara, creando estrellas de cristal fracturado, pero sin penetrar la cabina. El blindaje era real. Javier se lanzó hacia un lado en el último segundo para evitar ser aplastado, golpeándose violentamente contra los estantes de herramientas metálicas. El auto chocó contra el marco de la puerta del garaje con un estruendo ensordecedor, arrancando el espejo lateral y raspando toda la pintura, pero logré salir al camino de entrada. No miré atrás. Presioné el botón del control remoto de la reja principal frenéticamente mientras el auto derrapaba sobre la grava, rezando para que el mecanismo fuera más rápido que el hombre armado que se levantaba detrás de mí. La pesada reja de hierro forjado comenzó a abrirse con una lentitud agonizante, sus engranajes gimiendo en protesta como si estuvieran aliados con el dueño de la casa para impedir mi fuga. Javier, recuperado del golpe contra la estantería del garaje, corría hacia el auto con una velocidad aterradora, su rostro iluminado por las luces traseras rojas del vehículo, deformado por una ira que ya no tenía nada de humana. Disparó una última vez y la bala impactó contra el neumático trasero derecho, haciendo que el auto se sacudiera violentamente. Pero los neumáticos Run Flat de alta tecnología que él mismo había instalado para su seguridad, ahora jugaban en su contra. Aceleré a fondo, pasando por el hueco estrecho de la reja antes de que se abriera por completo, raspando la pintura de los costados con un chirrido metálico ensordecedor. Vi por el retrovisor cómo Javier llegaba al límite de su propiedad, gritando y golpeando el aire con la pistola vacía, mientras yo me lanzaba a la carretera oscura, dejando atrás el infierno victoriano que había sido mi hogar. Conducir por la carretera secundaria a 140 kilómetros por hora, con el parabrisas astillado y el viento helado golpeando mi cara, fue una experiencia surrealista, casi extracorporal. El dolor en mi tobillo, que la adrenalina había suprimido momentáneamente, regresó con una venganza punzante, irradiando calambres agónicos por toda mi pierna. Mis manos, manchadas de lodo seco y sangre, se aferraban al volante de cuero como garras, y mis ojos escaneaban obsesivamente el espejo retrovisor, esperando ver los faros de una camioneta o escuchar sirenas persiguiéndome. Cada sombra de los árboles parecía un monstruo, cada curva de la carretera una trampa potencial. Estaba libre, sí, pero me sentía más atrapada que nunca. La libertad física no borraba las imágenes del sótano, los vestidos manchados de sangre, los ojos vacíos de las mujeres en las carpetas, la tumba abierta con mi nombre. Esas imágenes se proyectaban en mi mente como una película de terror en bucle que no podía apagar. Pasé un cartel que indicaba Comisaría de Policía, 15 kilómetros. Mi primer instinto fue sentir alivio, pisar el acelerador
y conducir directo a los brazos de la ley para contarles todo. Pero entonces, la voz fría y manipuladora de Javier resonó en mi memoria. Tengo amigos en todas partes, Laura. El comisario juega al golf conmigo los domingos. Tú tienes antecedentes de ansiedad, tomas pastillas para dormir. ¿A quién crees que creerán? ¿Al arquitecto respetable o a la esposa histérica que quemó el jardín? Frené el auto en el arcén de la carretera, levantando una nube de polvo, y golpeé el volante con frustración. Tenía las fotos en la nube, sí, pero él lo sabía. Él sabía que yo sabía. Y Javier no era estúpido, era un planificador meticuloso. Mientras yo conducía hacia la policía, él no estaría perdiendo el tiempo persiguiéndome. Él estaría haciendo lo que mejor sabía hacer, restaurar la escena. Me di cuenta, con una claridad que me heló la sangre más que el viento nocturno, de que si iba a la policía ahora, les daría a Javier la ventaja del tiempo. Tardarían horas en tomar mi declaración, en creer mi historia inverosímil sobre un museo de trofeos y maniquíes médicos, en conseguir una orden de registro para una propiedad privada de alto perfil. Y en esas horas preciosas, Javier borraría el sótano, quemaría las carpetas, desmontaría la cama médica, limpiaría las huellas y, lo peor de todo, las tumbas en el jardín. Él desenterraría a Elena, a Sofía y a Valeria. Las movería, las disolvería, las haría desaparecer para siempre. Cuando la policía llegara al amanecer, encontrarían un sótano vacío y un jardín quemado por una esposa loca. Yo terminaría en un psiquiátrico, y él quedaría libre para buscar a su siguiente Laura. No podía permitirlo. La justicia burocrática no funcionaría contra un monstruo de su calibre. Miré el asiento del copiloto, donde yacía el maletín de cuero de Javier que había salido volando del asiento trasero durante la frenada. Lo abrí con manos temblorosas. Allí estaban los frascos de sedantes, los bisturíes quirúrgicos y algo más que no había notado en mi pánico anterior, una pistola de bengalas de emergencia. Era parte del kit de seguridad del auto que él guardaba obsesivamente. La tomé en mis manos. Era pesada, naranja, letal. No era un arma de fuego convencional, pero a corta distancia podía causar un daño devastador. Una idea loca, peligrosa y absolutamente necesaria comenzó a formarse en mi mente fracturada. No podía huir. Si huía, él ganaba. Él borraría a las otras mujeres de la historia y me casaría por el resto de mi vida. La única forma de detenerlo de verdad, era atraparlo con las manos en la masa, impedir que destruyera la evidencia. Tenía que volver. Era una decisión suicida. Volver a la casa donde casi muero hace menos de una hora. Enfrentarme al hombre que quería convertirme en una muñeca viviente, pero la ira, una ira volcánica y antigua, comenzó a desplazar al miedo. Pensé en Elena, enterrada bajo las rosas. Pensé en Sofía y Valeria. Ellas no tuvieron oportunidad de luchar. Probablemente confiaron en él hasta el último segundo. Yo era la única que había visto detrás de la cortina. Yo era su vengadora. Giré el volante con fuerza, haciendo que los neumáticos chirriaran sobre el asfalto, y di la vuelta en U en medio de la carretera desierta. Apagué los faros del auto para convertirme en una sombra en movimiento. No iba a llegar tocando la bocina. Iba a llegar como un fantasma, silenciosa y letal, usando la propia oscuridad de Javier en su contra. Mientras conducía de regreso, el paisaje familiar se sentía ajeno, distorsionado. Al acercarme a la propiedad, reduje la velocidad y desvié el auto hacia un camino de servicio forestal que corría paralelo a la finca, ocultando el vehículo entre los arbustos densos a unos 500 metros de la entrada principal. No podía entrar por la reja. Él estaría esperándome allí o la habría bloqueado. Tenía que entrar a pie, por el bosque, cruzando el mismo infierno del que acababa de escapar. Me bajé del auto,
armada con la pistola de bengalas en una mano y un bisturí en la otra. El dolor de mi tobillo era insoportable, pero mi mente lo archivó como irrelevante. Cojeé a través de la maleza, guiándome por el resplandor moribundo del incendio en la caseta de herramientas, que ahora era solo un brillo rojizo en la distancia. Me sentía como una depredadora acechando a su presa. Los roles se habían invertido. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el coraje de dar la vuelta y entrar de nuevo en la boca del lobo para salvar la memoria de quienes no pueden defenderse? Laura ha cruzado una línea de la que no hay retorno. Ha dejado de ser la víctima para convertirse en la juez y verdugo de su propio esposo. Lo que está a punto de presenciar en ese jardín no es solo un crimen, es la profanación final. Si sientes que el corazón se te va a salir del pecho con esta decisión, dale like al video ahora mismo. Suscríbete a Relatos de Don Sebastián, porque el final de esta historia será explosivo y justicia será servida, aunque sea fría. Acompáñenme en estos últimos metros de oscuridad, porque Laura está a punto de mirar al diablo a los ojos. Llegué al límite del jardín, escondida detrás de los mismos setos que antes me habían protegido. El olor a humo era intenso, mezclado con el aroma dulce y enfermizo de las rosas blancas. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra y buscaron movimiento. No vi a Javier patrullando, no escuché a los perros, probablemente habían huido asustados por el fuego o estaban encerrados. El silencio era pesado, roto solo por un sonido rítmico y húmedo. Chop, chop, chop. Era el sonido de una pala golpeando la tierra. Me moví sigilosamente hacia el rosedal, y allí estaba él. Javier se había quitado el saco del traje y la corbata, y estaba cavando frenéticamente en el parterre de Elena, 2018. Estaba sudando, murmurando para sí mismo, con una linterna colocada en el suelo, iluminando su trabajo macabro. Estaba desenterrando los cuerpos. Lo observé desde las sombras, paralizada por una mezcla de asco y triunfo. Tenía razón. No me había perseguido porque su prioridad era proteger su museo, su reputación, su libertad. Estaba sacando un bulto envuelto en plástico grueso y negro del agujero, un bulto con forma humana, pequeño y degradado por el tiempo. Lo arrastró sin ninguna reverencia, tratándolo como basura que necesitaba ser incinerada. «Maldita sea, Laura, mira lo que me obligas a hacer». Lo escuché gruñir, culpándome incluso mientras profanaba tumbas. Verlo así, tan patético y monstruoso, cavando en la tierra para esconder sus pecados, me dio la confirmación final. No merecía un juicio, no merecía una celda cómoda donde pudiera escribir sus memorias. Levanté la pistola de bengalas y apunté no a él, sino a algo mucho más volátil que estaba a su lado. Una pila de bolsas de fertilizante químico a base de nitrato de amonio que él había sacado de otra caseta para, presumiblemente, acelerar la descomposición o cubrir los olores. Nitrato y fuego. Una combinación explosiva. «Aléjate de ellas, Javier». Mi grito rompió el silencio del jardín como un trueno, haciendo que mi esposo se girara con una sacudida violenta, dejando caer la pala al suelo. Su rostro, iluminado desde abajo por la linterna, era una máscara grotesca de sorpresa y terror al verme allí, de pie entre las sombras, como un ángel vengador, apuntándole con la pistola de bengalas naranja. «¿Laura? ¿Pero qué?», balbuceó, mirando el arma en mi mano y luego la pila de fertilizante químico a su lado, calculando las probabilidades con esa mente fría que ahora le fallaba. «No hagas una locura, amor. Baja eso. Podemos hablar. Todo esto. Puedo explicarlo. Ellas estaban enfermas. Yo solo intenté ayudarlas». Comenzó a mentir, usando su tono de voz seductor, dando un paso cauteloso hacia mí con las manos en alto, manchadas de la tierra de tumba de sus víctimas. Pero yo ya no veía a mi esposo. Veía al monstruo que me había engañado, al arquitecto de mi propia muerte.
Mi dedo se tensó sobre el gatillo. No había vuelta atrás. No des ni un paso más, advertí, mi voz firme y fría, resonando con una autoridad que nunca antes había tenido. Sé todo sobre la fase 2. Vi el sótano, vi los vestidos, y ahora veo lo que hiciste con Elena, Sofía y Valeria. Al escuchar sus nombres, la máscara de Javier se rompió por completo. Su expresión pasó de la súplica a una furia demoníaca. Se dio cuenta de que no había manipulación posible, de que el juego había terminado. «¡Maldita seas, perra desagradecida!», rugió, lanzándose hacia mí con una velocidad sorprendente, sacando un cuchillo que tenía oculto en el cinturón. No dudé, no temblé. Apunté la pistola de bengalas, no a él, sino directamente a los sacos de nitrato de amonio rasgados a sus pies, empapados con algún acelerante que él mismo había vertido. Apreté el gatillo. La bengala salió disparada con un silbido agudo. Un cometa rojo brillante que cruzó la corta distancia entre nosotros en una fracción de segundo, impactando en el corazón químico de su plan de ocultamiento. La explosión no fue como en las películas, fue una onda de choque sorda, caliente y brutal, que me lanzó hacia atrás, haciéndome caer sobre el césped húmedo. Una bola de fuego azul y naranja se elevó hacia el cielo nocturno, consumiendo los sacos de fertilizante y envolviendo el área donde estaba Javier en un infierno instantáneo. Escuché su grito, un alarido inhumano de dolor y sorpresa, mientras la fuerza de la explosión lo arrojaba lejos de las tumbas profanadas, su ropa prendiéndose fuego. El calor era intenso, abrasador, iluminando todo el jardín como si fuera mediodía en el infierno. Me cubrí la cara con los brazos, tosiendo por el humo acre, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo mi cuerpo. Las rosas blancas, esos símbolos de su perfección obsesiva, se marchitaban y ennegrecían en segundos ante el calor de la justicia. Me arrastré hacia atrás, alejándome del incendio que crecía rápidamente, alimentándose de los químicos y de la maldad acumulada en ese lugar durante años. Javier rodaba por el césped, logrando apagar las llamas de su ropa, pero estaba herido, aturdido y derrotado. Intentó levantarse, pero cayó de nuevo, tosiendo y mirando con horror cómo el fuego consumía su obra maestra, exponiendo los restos que tanto había intentado ocultar. Y entonces, el sonido más dulce del mundo llegó a mis oídos. Sirenas. No una, sino muchas. El incendio inicial de la caseta de herramientas y ahora esta explosión masiva habían alertado a kilómetros a la redonda. Vi las luces azules y rojas destellando a través de los árboles, acercándose por el camino principal. La policía, los bomberos, todos venían. Javier miró hacia las luces y luego hacia mí. En sus ojos ya no había arrogancia, solo el vacío de un hombre que sabe que su imperio de mentiras se ha convertido en cenizas. Intentó arrastrarse hacia la oscuridad del bosque para huir, pero su pierna estaba claramente rota por la explosión. Estaba atrapado en su propio jardín. Me quedé allí, sentada en el suelo, mirando cómo los oficiales armados irrumpían en la propiedad, gritando órdenes, rodeando a Javier. No sentí lástima, no sentí tristeza, solo sentí un vacío inmenso que poco a poco se iba llenando de alivio. Un paramédico corrió hacia mí, preguntándome si estaba bien, revisando mis heridas, mi tobillo, mis quemaduras leves. «Estoy viva». Fue lo único que pude responder, y esas dos palabras tenían un peso infinito. Vi cómo esposaban a Javier, quien gritaba incoherencias, culpándome a mí, al mundo, a todos menos a sí mismo. Lo arrastraron pasando junto a las tumbas abiertas, obligándolo a confrontar la realidad física de sus crímenes frente a los testigos de la ley. Los bomberos luchaban contra el fuego, pero el daño estaba hecho. El jardín perfecto estaba destruido, y con él la fachada de respetabilidad de Javier. Esa noche, mientras me subían a la ambulancia, miré hacia atrás una última vez y supe que Laura, la víctima, había muerto en ese jardín,
pero una nueva mujer había nacido de las llamas. Las semanas siguientes fueron un torbellino mediático y legal que sacudió los cimientos de la sociedad local. El descubrimiento del sótano de los maniquíes y los cuerpos en el jardín se convirtió en la noticia más impactante de la década. Las fotos que subí a la nube fueron la pieza clave. Sin ellas, Javier podría haber intentado alegar locura o plantar dudas, pero la evidencia de su planificación meticulosa, los documentos de la fase 2 y su diario de observaciones lo condenaron sin remedio. Se identificaron los cuerpos de Elena, Sofía y Valeria, dando cierre a 3 familias que habían vivido en la agonía de la incertidumbre durante años. Javier fue apodado el arquitecto de muñecas por la prensa, un monstruo narcisista que creía tener el derecho divino de congelar la vida ajena. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que la única habitación que diseñaría por el resto de su vida sería una celda de concreto de 2 por 3 metros. 6 meses después, estoy sentada en un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de mansiones victorianas y sótanos oscuros. Tengo cicatrices en las manos por los vidrios y una leve cojera en el tobillo cuando llueve. Recordatorios físicos de la noche en que me salvé a mí misma. Pero estoy viva. He empezado a trabajar en una fundación de ayuda a víctimas de violencia doméstica, usando mi experiencia para enseñar a otras mujeres a identificar las señales invisibles del control coercitivo. A veces tengo pesadillas, sueño con el olor a lavanda y con ojos de cristal mirándome en la oscuridad, pero despierto y sé que estoy segura, que la puerta está cerrada por mí, no por él. He recuperado mi nombre, mi voz y mi libertad. No soy un objeto de colección, soy una superviviente imperfecta, que envejece, que cambia, que siente, y eso es lo más hermoso que puedo ser. A menudo pienso en esa llave negra olvidada en la mesa de la cocina. Fue un error minúsculo, un descuido de un segundo en la vida de un hombre perfeccionista, lo que provocó su caída. Es una prueba de que el mal, por muy organizado y poderoso que parezca, siempre lleva en su interior la semilla de su propia destrucción. La arrogancia fue su verdadero verdugo. Javier creyó tan ciegamente en su dominio sobre mí que bajó la guardia, subestimando la fuerza que nace del instinto de supervivencia. Y esa es la lección que llevo conmigo. Nunca subestimes a alguien que lucha por su vida. La curiosidad no mató al gato esa noche. La curiosidad armó al gato con garras de fuego y le permitió escapar de la jaula dorada antes de que fuera demasiado tarde. Y aquí, mis queridos amigos, es donde Don Sebastián debe hacer una pausa solemne para reflexionar con ustedes. Esta historia nos enseña que las jaulas más peligrosas no siempre tienen barrotes de hierro. A veces están hechas de regalos costosos, de protección excesiva y de frases como «es por tu propio bien». La intuición es un regalo divino, un radar interno que nos avisa cuando el amor se convierte en posesión. Si alguna vez sientes ese frío en el estómago, esa voz interna que te dice, no entres ahí o algo no está bien, escúchala, grita, corre, rompe ventanas si es necesario, pero nunca te quedes callado para mantener una paz que es falsa. La verdad puede doler, puede quemar como el fuego en ese jardín, pero es lo único que nos hace verdaderamente libres. Hemos llegado al final de este viaje oscuro y revelador. Espero que la historia de Laura haya encendido una llama de valentía en sus corazones. Si este relato te mantuvo al borde del asiento y crees que estas advertencias deben ser escuchadas por más personas, te pido de corazón que le des un like a este video, te suscribas al canal Relatos de Don Sebastián y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos. Podrías estar salvando una vida sin saberlo.
Soy don Sebastián, recordándoles siempre que en la oscuridad de la noche, la verdad es nuestra única antorcha. Cuídense, confíen en sus instintos y hasta el próximo relato.